El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor ardía, y en solo 72 horas, el ejército de los Estados Unidos enfrentaba una pesadilla logística que nada tenía que ver con acorazados o aviones. A lo largo del Pacífico, desde Filipinas hasta la isla Wake, los soldados dormían en tiendas de lona que se desintegraban bajo lluvias tropicales en apenas 3 semanas. Los informes que llegaban al Departamento de Guerra eran desalentadores. Depósitos de suministros inundados, municiones arruinadas y soldados hospitalizados con neumonía porque sus refugios literalmente se desmoronaban durante la temporada de monzones. Las barracas de madera tradicionales requerían carpinteros expertos, semanas de trabajo y madera que simplemente no existía en los atolones de coral. La Marina calculó que construir alojamientos convencionales para todas las tropas desplegadas tardaría 18 meses. Demasiado tiempo para una guerra que exigía acción inmediata. En Washington, el general de brigada Eugene Raybould observaba un mapa cubierto de líneas meteorológicas y calendarios de construcción. Sus ingenieros le presentaban una ecuación imposible. Necesitaban estructuras que pudieran fabricarse en Pensilvania, enviarse 10,000 millas a través de aguas infestadas de submarinos, ensamblarse por marines agotados que jamás habían sostenido una llave inglesa. Y además, resistir calor de 55 grados, tifones de categoría 5, monzones torrenciales y ataques aéreos japoneses. Las tiendas de campaña costaban $12, pero duraban apenas un mes. Las barracas de madera costaban $8,000 y requerían 6 semanas de construcción. Ninguna opción servía cuando se necesitaban refugios para 50,000 hombres. Ayer, los británicos, con más experiencia en la guerra, ofrecían una pista. Desde 1916, utilizaban los Nissen Huts, refugios semicirculares de acero corrugado inventados por el ingeniero canadiense Peter Nissen durante la Primera Guerra Mundial. Eran estructuras simples, capaces de alojar a 30 soldados y podían montarse sin mano de obra especializada, perfectas para el desierto del norte de África, pero no para el infierno tropical del Pacífico. El diseño británico usaba acero pesado que requería grúas. Su ventilación transformaba el interior en un horno bajo la humedad filipina y necesitaba cimientos personalizados, lo que volvía a exigir carpinteros. El equipo de Raybould calculó que necesitaban refugio para 2 millones de personas repartidas en cientos de islas. A ese ritmo, la guerra terminaría antes de que la mitad de los soldados tuviera techo. Los informes desde el frente eran desesperados. Botas llenas de agua por la mañana, hongos creciendo en los uniformes durante la noche, tiendas que colapsaban en medio de tormentas. Las infecciones respiratorias hospitalizaban a más hombres que el propio enemigo. No se trataba solo de comodidad, se trataba de supervivencia. Por eso, el llamado fue urgente. El ejército, universidades y empresas de ingeniería debían crear algo totalmente nuevo. Las especificaciones parecían ciencia ficción, una estructura más liviana que un jeep, sin cimientos, que pudiera ensamblarse en un día, costara menos de $1,000 y resistiera bombas, vientos y lluvias torrenciales. Todo eso, con 10,000 unidades listas para embarcar en 6 meses. Es febrero de 1942. En algún lugar de Rhode Island, un grupo de ingenieros está a punto de convertir lo imposible en realidad. Los planos del Nissen Hut llegan al Bureau of Yards and Docks de la Marina, enviados por ingenieros británicos agradecidos por la ayuda estadounidense. El diseño: túneles semicirculares de 16 pies de ancho,
hechos con láminas de hierro corrugado atornilladas a una estructura de madera. El comandante John Philip Drosfeld estudia los planos y ve tanto genialidad como problemas. La genialidad está en la forma del arco, que naturalmente desvía el viento y hace escurrir el agua. Pero las fallas son críticas. Los refugios británicos pesan 3 toneladas, requieren cimientos de concreto y usan un marco interno de madera que los insectos devoran en los climas tropicales. Además, el sistema de ventilación, pensado para el clima escocés, convertiría el interior en un horno bajo el calor de Filipinas. Pero hay otra voz en la conversación, aunque indirecta, Buckminster Fuller. Desde los años 20, Fuller hablaba de viviendas prefabricadas, ligeras, fabricadas en serie, ensambladas en el sitio como si fueran automóviles. Su visión, que muchos consideraban una locura, ahora parecía una profecía, porque en plena guerra, Estados Unidos necesitaba construir ciudades enteras, en cuestión de meses. La Marina adopta esas ideas y concentra sus esfuerzos en Quonset Point, Rhode Island, un nuevo centro de desarrollo junto a la bahía de Narragansett. El lugar era ideal. El estado tenía fábricas expertas en trabajo con láminas metálicas. Estaba cerca de los molinos de acero de Pensilvania y de los astilleros que ya sabían cómo proteger el metal contra la corrosión marina. En marzo de 1942, la Marina reúne un equipo inusual. Ingenieros estructurales de Strand Steel Corporation, arquitectos de George A. Fuller Construction y oficiales navales con experiencia en el Pacífico. El líder, Otto Brandenberger, aportaba algo decisivo: su experiencia construyendo graneros prefabricados de acero. En ellos, las paredes arqueadas se sostenían solas, sin necesidad de estructuras internas. Nada de madera, nada que pudieran comer las termitas, nada que se rompiera en una tormenta. Brandenberger propuso algo radical: eliminar por completo el marco interno de madera y dejar que la piel de acero corrugado soportara todo el peso. Una idea revolucionaria para 1942. En esa época, el acero se usaba para puentes o rascacielos, no para edificios autoportantes. Pero él sabía que sus graneros de acero sobrevivían tornados en el Medio Oeste. Así que decidió apostar por el mismo principio. Los británicos también aportaron algo crucial: su amarga experiencia en climas tropicales. Habían visto cómo los hongos devoraban la madera, cómo la humedad corroía los clavos y cómo las hormigas carpinteras reducían los soportes a polvo en una sola temporada. Sus informes se convirtieron en la lista de todo lo que debía eliminarse del nuevo diseño. Nada de madera en contacto con el suelo. Todo debía ser acero galvanizado, con ventilación agresiva para evitar condensación. Cada tornillo debía poder reemplazarse sin desmontar toda la estructura. Para abril de 1942, el concepto estaba claro: tomar la forma arqueada del Nissen Hut, hacerla más ligera, más resistente y fabricable en masa. Una estructura sencilla, económica y casi indestructible. El 15 de abril de 1942, Otto Brandenberger entra en el almacén de Quonset Point con 30 ingenieros y una misión imposible: 60 días para diseñar, construir y aprobar un nuevo tipo de edificio que aún no existía. Trabajaban día y noche, durmiendo en catres junto a las paredes, sobreviviendo a base de café de cantina y pura presión. El equipo se dividió por especialidades. Unos calculaban aerodinámica, otros diseñaban uniones, otros ideaban cómo empacar y transportar los paneles. El proceso era tan rápido que apenas dibujaban algo por la mañana, y ya por la tarde,
Lo fabricaban en el taller para probarlo esa misma noche. Si fallaba, lo corregían al amanecer. Era un método experimental que hoy llamaríamos prototipado iterativo, pero en 1942 era pura innovación. El primer gran desafío surgió a los 3 días. Los planos tradicionales tomaban semanas en completarse y ellos no tenían ese lujo. Así que construían mientras diseñaban. El almacén se transformó en un laboratorio lleno de piezas retorcidas, uniones fallidas y versiones cada vez más refinadas. Adoptaron una técnica del mundo aeronáutico. Cada parte tenía su número. Cada cambio se documentaba y nada pasaba al siguiente prototipo sin resolver los errores del anterior. Las dimensiones no eran estéticas, sino puramente prácticas. 16 pies de ancho. Lo máximo que podía transportarse en un vagón de tren sin permisos especiales. Cada módulo medía 20 pies de largo, suficiente para que 4 hombres pudieran levantarlo. Cuando se unían 2 módulos, daban una longitud total de 48 pies, con espacio para alojar a 36 soldados o convertirse en oficinas, enfermerías o almacenes. Descubrieron que ese tamaño era perfecto. Más pequeño desperdiciaba espacio. Más grande hacía los paneles demasiado pesados y requería soportes internos, justo lo que querían evitar. El cálculo del radio del arco les tomó 2 semanas completas. Si era demasiado plano, el viento lo arrancaría del suelo. Si era demasiado alto, el interior sería incómodo y difícil de sellar. Finalmente, eligieron un radio de 8 pies, una media cúpula perfecta. Con 7 pies de altura lateral, el arco se sostenía por sí solo. Un diseño que los ingenieros llaman arco autoportante. El acero corrugado daba la clave. Sus ondulaciones actuaban como pequeñas vigas en Y, haciendo que una lámina delgada fuera increíblemente resistente. Los cálculos demostraban que podía soportar vientos de más de 160 kilómetros por hora y cargas de nieve de 40 libras por pie cuadrado. Pero los números no bastaban. Había que probarlo en la realidad. Para el día 40 del proyecto ya tenían algo que funcionaba. Un prototipo armado con remaches, pernos y piezas improvisadas. El 25 de mayo de 1942, 6 marineros, sin experiencia previa, ensamblaron el primer Quonset Hut completo en 14 horas. Era un comienzo prometedor, pero el objetivo era hacerlo en menos de un día. El cuello de botella era el suelo de madera, lento de montar, y el primero en pudrirse bajo la lluvia tropical. La solución fue tan simple como brillante: eliminar el piso por completo. El refugio se apoyaría directamente sobre arena, tierra o grava. El piso sería opcional, instalado solo si era necesario. Esa decisión redujo el peso en 500 kilos y el tiempo de ensamblaje a 8 horas. El 10 de junio de 1942, el prototipo final estaba listo. 96 paneles de acero galvanizado, cada uno de menos de 25 kilos, formando un refugio de 67 metros cuadrados. Costo total, $1,394. Peso total, 4 toneladas. Ahora venía la prueba definitiva. Los ingenieros de la Marina llegaron con datos reales de tifones del Pacífico y huracanes del Atlántico. Querían saber si aquel túnel metálico semicircular podía sobrevivir a vientos que arrancaban techos y árboles. Cuando el viento golpea una pared plana, ejerce toda su presión directamente. Pero cuando golpea una superficie curva, la energía se desvía hacia los lados, como el agua que fluye alrededor de una roca en el río. Esa es la magia del arco Quonset. Los vientos huracanados se deslizan sobre él, en lugar de atravesarlo.
Además, las ondulaciones del metal le daban una rigidez extra. Era como doblar una hoja de papel. Cuanto más la curvas, más fuerte se vuelve. Cada panel estaba atornillado a su vecino con pernos de acero cada 15 centímetros, formando una cadena continua de 15 metros de largo. Pero las teorías no bastaban. Así que construyeron uno a tamaño real en Davisville, Rhode Island. Lo llenaron de sensores y esperaron una tormenta. El 3 de marzo de 1943, un poderoso nor'easter azotó la costa con vientos de 120 kilómetros por hora y nieve pesada. El refugio se dobló apenas 5 centímetros en el punto más alto, y luego regresó a su forma original. Ninguna fuga, ninguna falla. El diseño funcionaba. El siguiente reto fue el clima tropical. No podían simularlo en Rhode Island, así que enviaron un prototipo al Canal de Panamá. 6 meses después, el informe fue claro. El acero galvanizado resistió la corrosión, la estructura seguía intacta, pero el interior se transformaba en una lluvia de condensación cada noche. La solución fue añadir respiraderos en ambos extremos y a lo largo del techo, lo que permitió que el aire caliente escapara y redujo la humedad interior. Costó $47 extra por unidad, pero convirtió una sauna metálica en un refugio habitable. El último desafío era el anclaje. ¿Cómo fijar una estructura de 4 toneladas sobre arena o coral, sin cemento? Inspirados en las tiendas de campaña, diseñaron estacas de acero con cables tensores. En suelos duros, podían atornillarse sobre bases de madera o placas metálicas. El sistema era flexible, capaz de moverse un poco sin romperse. En junio de 1942, la Junta de Producción de Guerra aprobó la fabricación masiva. Y lo que siguió fue una lección magistral de poder industrial estadounidense. Una vez aprobado el diseño, la maquinaria industrial estadounidense se puso en marcha como nunca antes. La Marina firmó contratos con 10 grandes fabricantes de acero del Medio Oeste y el noreste del país. Empresas que antes hacían silos de grano o tanques de agua, ahora producían refugios militares. Strand Steel Corporation convirtió toda su planta de Pensilvania exclusivamente a la fabricación de Quonset huts. George A. Fuller Construction tomó una antigua fábrica de autopartes en Chicago. Great Lakes Steel dedicó 2 molinos de laminado solo a producir paneles corrugados. Para agosto de 1942, las fábricas producían 1,500 unidades por semana, y la cifra seguía subiendo. El proceso era una coreografía perfecta. Enormes bobinas de acero llegaban por tren. Las máquinas las corrugaban creando las ondulaciones exactas cada 6,8 centímetros. Luego, las láminas se sumergían en zinc fundido a 450 grados Celsius. Esa capa galvanizada no era pintura. Era una fusión metálica que protegía el acero del óxido, incluso bajo el aire salino del Pacífico. Esa diferencia significaba que un refugio podía durar 5 años o 50. El costo adicional, $112 por unidad, era más que justificable. Cada kit se empacaba con precisión obsesiva. Los 96 paneles metálicos encajaban unos dentro de otros, reduciendo su altura total de 2,5 metros a solo 35 centímetros. Las paredes de madera de los extremos, con aberturas precortadas para puertas y ventanas, se colocaban planas entre los paneles. Todos los pernos y piezas pequeñas se guardaban en una sola caja de madera, junto con instrucciones ilustradas, fáciles de entender incluso para soldados que no sabían leer inglés. Un solo kit cabía en un vagón de tren de 12 metros. Desde Pensilvania y Chicago,
Los trenes salían cada día hacia San Francisco, San Diego y Seattle, donde los esperaban los buques Liberty. Cada barco podía transportar 200 unidades, suficiente para alojar a 7,000 hombres. Estos refugios ya no eran simples edificios, eran activos estratégicos. En el otro extremo del océano, los batallones de construcción naval, los famosos Seabees, desarrollaron un método de montaje casi militar. 6 hombres, 8 horas, un refugio completo, sin cemento, sin carpinteros, solo con llaves, niveles y las instrucciones visuales. El récord se estableció en la isla de Espíritu Santo en enero de 1943. Un equipo especializado ensambló un Quonset hut en 4 horas y 17 minutos. Pero la verdadera hazaña fue mantener ese ritmo día tras día, isla tras isla. Para diciembre de 1943, la producción mensual alcanzó las 8,000 unidades. Los refugios fabricados en Pensilvania llegaban a Nueva Guinea en solo 40 días, incluyendo transporte marítimo. El balance era impresionante. Cada Quonset hut ofrecía espacio para 36 hombres por solo $1,394 en materiales y 60 horas de trabajo. Una barraca tradicional costaba $12,000 y requería 400 horas de carpintería. El Quonset ofrecía refugio a 1/10 parte del costo y en 1/20 parte del tiempo. Primera misión. Guadalcanal, agosto de 1942. El calor superaba los 35 grados, la humedad era insoportable y los bombardeos japoneses ocurrían a diario. Los ingenieros de los Marines desembarcaron bajo fuego enemigo, descargando los paneles planos entre palmeras carbonizadas. En 12 horas, Henderson Field tenía 10 nuevos refugios listos para albergar a los mecánicos de los cazas F-4F Wildcat. 3 días después, una bomba de 225 kilos cayó a 40 metros de distancia. La explosión arrancó árboles, destrozó tiendas de lona, pero los Quonset huts resistieron. El metal se dobló, el suelo tembló, pero cuando el humo se disipó, la estructura seguía en pie, con todos los hombres dentro, vivos. El clima tropical, sin embargo, era tan implacable como el enemigo. En 2 semanas, los tornillos sin galvanizar mostraban óxido. El aire salado corroía el metal, y la humedad hacía crecer hongos por todas partes. Las rendijas de ventilación diseñadas en Rhode Island eran insuficientes. Los marines comenzaron a abrir agujeros adicionales con tijeras de hojalata. Aquellas modificaciones de campo se enviaron de vuelta a Quonset Point y pronto se incorporaron al diseño oficial. Más ventilación, tornillos completamente galvanizados y rejillas más grandes. Iwo Jima, febrero de 1945. La isla volcánica ofrecía un nuevo tipo de infierno. Arena negra que se metía en cada grieta, sin suelo firme para anclar, y fuego de artillería constante desde el monte Suribachi. Los Seabees llegaron 2 días después del desembarco, armando Quonset huts bajo fuego real, literalmente atornillando paneles mientras caían los morteros a 200 metros. El suelo volcánico era tan blando que las estacas no servían. Así que improvisaron. Llenaron bidones vacíos de combustible con arena, los usaron como anclas y conectaron cables de acero a las bases de los refugios. Cuando un tifón golpeó en marzo con vientos de 180 kilómetros por hora, esos anclajes improvisados resistieron. Las construcciones de madera volaron por los aires. Los Quonset huts siguieron en pie. El informe del comandante fue breve. Los Quonset huts sobrevivieron.
todo lo demás desapareció. Mientras tanto, en el extremo opuesto del planeta, el diseño enfrentaba su prueba más fría. En las islas Aleutianas de Alaska, las temperaturas bajaban a menos 40 grados, con vientos que superaban los 160 kilómetros por hora. El acero se volvía frágil como vidrio. Los primeros refugios se agrietaban en los orificios de los pernos. Los ingenieros respondieron con rapidez. Utilizaron acero laminado en frío, agregaron juntas de goma para mantener la flexibilidad y diseñaron versiones con doble pared y aislamiento interno. Calentar el interior creaba otro problema: la condensación. El vapor del aire cálido chocaba con el metal helado y literalmente llovía dentro del refugio. La solución fue instalar mantas aislantes y mantener la ventilación incluso en temperaturas bajo cero. Para el invierno de 1943, ya existían modelos invernales especialmente diseñados para el Ártico. El Quonset Hut había pasado de ser una solución de emergencia a una obra maestra de ingeniería adaptable, del campo de batalla al mundo civil. Cuando la guerra terminó, 8 de mayo de 1945 en Europa, 15 de agosto en Japón. El ejército estadounidense tenía más de 170,000 Quonset Huts repartidos por 6 continentes, y nadie sabía qué hacer con ellos. El plan original era desecharlos una vez terminada la guerra. Pero algo inesperado ocurrió. Nadie quería deshacerse de ellos. Eran demasiado útiles, demasiado baratos, demasiado resistentes. En los campamentos militares que se cerraban, los comandantes vieron en ellos una oportunidad. Oficinas, almacenes, talleres, incluso viviendas temporales. La Administración de Bienes de Guerra, encargada de vender el excedente militar, se encontró con un problema nuevo. La demanda era mayor que la oferta. Mientras tanto, los veteranos regresaban a casa y se enfrentaban a una grave crisis de vivienda. Las familias vivían en gallineros convertidos o compartían departamentos con otras 3 familias. El sector de la construcción no podía satisfacer la demanda. Y ahí apareció el Quonset Hut como salvación. Por $1,000 o $2,500, una familia podía comprar un refugio completo. Un hogar que habría costado $8,000 construir de forma tradicional. El gobierno fomentó su uso, priorizando a los veteranos. En 1946, aparecieron barrios enteros de Quonset Huts alrededor de las grandes ciudades. En Los Ángeles, el Roger Young Village albergaba a 750 familias en antiguos refugios militares. En las universidades, los complejos llamados Bethville daban techo a los estudiantes que estudiaban gracias a la ley GI. Las familias añadían fachadas de madera, pintaban las paredes metálicas, cortaban ventanas y construían porches. El acero curvado se transformaba en hogares acogedores. Eran humildes, sí, pero eran suyos. Las iglesias también encontraron en los Quonset Huts una solución inesperada. El rápido crecimiento de los suburbios tras la guerra trajo consigo comunidades sin templos. Construir una iglesia tradicional tomaba años y costaba fortunas. Un Quonset Hut, en cambio, ofrecía espacio inmediato por apenas $2,500. En Levittown, Pensilvania, la primera iglesia presbiteriana celebró sus servicios dentro de un Quonset Hut desde 1952 hasta 1967. La acústica era terrible, el diseño poco inspirador, pero la comunidad tenía un lugar donde reunirse, ahora, no dentro de una década. Algunas de esas iglesias improvisadas siguieron activas durante 30 años. El mismo fenómeno ocurrió con las escuelas. La explosión demográfica del baby boom
llenó las aulas. Los distritos escolares necesitaban espacio de inmediato, y las construcciones tradicionales tardaban años. Así que recurrieron al Quonset Hut. Por una fracción del costo, podían tener un aula lista en semanas. Para 1950, más de 3,000 escuelas estadounidenses contaban con al menos un aula Quonset. Miles de niños aprendieron matemáticas y geografía bajo esos techos curvos que pocos años antes habían protegido a pilotos y mecánicos en el Pacífico. El sector comercial e industrial también adoptó el diseño. Talleres, almacenes, granjas, fábricas pequeñas. Todos descubrieron que el Quonset Hut ofrecía espacio libre sin columnas internas, perfecto para trabajar con maquinaria. Un soldador podía montar su propio taller en un Quonset Hut por menos del alquiler de 2 meses de un local convencional. Los agricultores los usaban para guardar maquinaria, grano o ganado. Eran baratos, duraderos y casi sin mantenimiento. Solo hacía falta lavar el exterior una vez al año y revisar los pernos. Con el tiempo, el Quonset Hut se convirtió en un símbolo de ingenio y pragmatismo estadounidense. Función por encima de forma, simplicidad sobre pretensión. Aparecieron en películas, series y fotografías como emblemas de una época de reconstrucción y optimismo. Al principio, los historiadores los despreciaban como estructuras temporales. Pero décadas después, los preservacionistas comenzaron a verlos como un capítulo importante de la arquitectura popular. Algunos Quonset Huts incluso recibieron el estatus de monumento histórico. El legado eterno del arco. El legado técnico del Quonset Hut sobrevivió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Tras el terremoto de Haití en 2010, las organizaciones humanitarias enfrentaron el mismo dilema que los ingenieros del 42. ¿Cómo dar refugio a miles de personas, rápido y barato, en un entorno devastado? La respuesta fue prácticamente la misma. Estructuras prefabricadas, de forma arqueada, que se transportan planas y se montan sin herramientas complejas. Hoy, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, utiliza unidades llamadas RHU, Refugee Housing Units, que son, esencialmente, Quonset Huts del siglo XXI, hechas de paneles compuestos aislantes y un sistema de encaje rápido. 2 personas pueden montarlas en 4 horas, el mismo tiempo que los marines en 1942. Más de 200,000 personas desplazadas viven hoy en refugios que heredan directamente aquel diseño. El principio es eterno. El arco curvo ofrece la máxima resistencia con el mínimo material. Cuando los huracanes azotan, los edificios rectangulares se destruyen. Los de perfil arqueado resisten. Después del huracán Katrina en 2005, los ingenieros comprobaron que las pocas estructuras metálicas curvas de la costa del Golfo habían sobrevivido casi intactas, mientras barrios enteros de casas convencionales se reducían a escombros. Eso dio origen a una nueva corriente llamada arquitectura aerodinámica, que trabaja con el viento en lugar de resistirlo. Y su forma resulta familiar: el viejo Quonset Hut, del campo de batalla a Marte. El espíritu del Quonset Hut ha llegado incluso al espacio. Los ingenieros de NASA y de empresas privadas que diseñan hábitats para Marte han llegado a la misma conclusión que los de Rhode Island en 1942. Estructuras arqueadas, autoportantes, prefabricadas y fáciles de montar con herramientas mínimas. En el polvo marciano, bajo tormentas y limitaciones extremas, el mejor refugio posible. Se parece sorprendentemente a un Quonset Hut, porque, al final, la pregunta sigue siendo la misma que en aquella guerra. ¿Cómo dar cobijo al mayor número de personas,
con el menor costo, en el menor tiempo posible. Y la respuesta, 80 años después, sigue teniendo la misma forma. Un arco de acero corrugado, nacido en una bodega de Rhode Island, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Un diseño simple, brillante y eterno.